Hola, muy buenas, yo soy Javi Rivas y te doy la bienvenida al podcast del 3D. Este es el episodio número 2 y antes de empezar te quiero dar las gracias a ti por escuchar el podcast y a todos vosotros y vosotras por el amor que le habéis dado al episodio número 1 con Jordi. La verdad que el apoyo ha sido increíble, ya bien sea por YouTube, por Spotify, por Apple Podcast, también por LinkedIn. Y a mí, la verdad que hacerlo me ha encantado. Todos los martes a las 5 de la tarde tendréis un nuevo episodio con un invitado o invitada especialista en su campo y tanto tú como yo aprenderemos un montón sobre su trayectoria, sus experiencias y curiosidades. Así que no os hago esperar más y os dejo con el episodio número 2 con Diego Castillo. Hoy estamos en una nueva entrevista con una persona que también tenía muchas ganas de entrevistar porque la conozco desde hace mucho tiempo y es conocida en la comunidad de 3D de habla hispana por todos nosotros ahí los mortales. Y él se llama Diego Castillo, es una persona que tiene un background bastante interesante en el mundo del 3D y de los VFX. En el grupo que tenemos siempre está ayudándonos y tiene un nivel increíble en efectos. Así que preséntate, Diego. Vale, encantado, muchas gracias por invitarme a este podcast. Y bueno, como ya ha dicho Javi, pues eso, soy Diego Castillo. Y bueno, cuento un poco mi background, ¿no? Mi Sí. historial, ¿vale? Pues bueno, soy artista de efectos. Ahora en concreto estoy trabajando en efectos visuales para videojuegos. Y estoy trabajando en Cloud Imperium Games en Reino Unido. Estoy bueno, en un pueblo cerca de Manchester. Bueno, yo un poco mi background, mi historial. Yo estudié ingeniería de telecomunicación. Al acabar la carrera, pues no sabía muy bien por dónde quería tirar. Eh, sí que hice la rama de sistemas audiovisuales y multimedia, entonces me interesaba más la parte, pues eso, audiovisual. Entonces busqué un máster de postproducción y cosas relacionadas con el cine, televisión, series y estas cosas. Y hice un máster en Barcelona de postproducción audiovisual. Pero bueno, como a muchos nos ha pasado, pues eso, haces un máster o una carrera que es muy genérica y eso, en ese máster pues fue un poco general, genérico y vimos un poco de todo. Entonces vimos cosas de 2D, de 3D, pero no acabamos de especializarnos en nada. Entonces ahí Claro. fue cuando me di cuenta de que lo que más me interesaba eran los efectos visuales. Entonces, bueno, pues luego ya me metí de lleno en los efectos visuales. Houdini fue un programa que cuando lo vi me llamó mucho la atención y cuando empecé a trabajar con él pues me enamoró. Y bueno, y eso, pues terminé el máster, estuve luego pues un año buscando trabajo y con todo lo del, bueno, pues con todo o sea, la historia de la pandemia y todo esto pues fue complicado. Pero eso, entonces mi idea era ir a cine, pero como se complicó mucho, pues dije yo, bueno, pues hay que buscar una alternativa. Claro. Entonces eso, pues investigué por mi cuenta, estudié parte cosas relacionadas con videojuegos, de cómo trabajar con efectos en videojuegos y eso, y conseguí trabajo. Qué guay, tío. Entonces, claro, yo que conozco un poco tu vidilla, por así decirlo, detrás de todo esto, que sé que te ha costado la vida encontrar, como meter el pie en el mundo del 3D. ¿Cómo viviste tú eso y cómo fue que por fin entraste en una empresa como junior? Pues la cosa es que mi perfil es un poco complicado, entre comillas, porque, o sea, bueno, los que me conocen ya saben que mi perfil es bastante técnico. Entonces me gusta tirar de, o sea, por ejemplo, pues en Houdini, que es con el programa de 3D con el que trabajo principalmente, me gusta mucho hacer cosas con código, con Vex y herramientas procedurales y eso, pues preparar setups y este tipo de cosas. En cambio, la parte que es de look dev, render, shading, iluminación, me cuesta bastante. Entonces, de primeras, digamos que las empresas les atraen las reels que sean visualmente bonitas y que haya planos muy chulos. Entonces, entre que no tenía, pues eso, pues mi perfil artístico no es muy bueno y soy más técnico y luego sumando a que, pues eso, tenía un portátil y tenía que hacerlo todo en el portátil, pues no tenía equipo suficiente para hacer simulaciones grandes y Claro. eso pues columnas de humo gigante, una explosión gigante o una ola de agua o cosas así que requisieran mucho de máquina. Entonces, pues tiré más de la parte técnica. Entonces, bueno, si has visto mi reel o la gente que vea Sí. mi reel,
pues eso, tengo unos planos al principio y luego tengo un breakdown con eso en el que muestro la mayor parte de, pues eso, de los setups que tengo montados, de cosas de código. Entonces, yo intenté tirar más de la parte técnica y mostrar mi parte fuerte, porque eso, mi parte del look dev, el render, el shading y esto no se me da muy bien. Sí. Entonces dije yo, bueno, pues tengo que apostar por mi punto fuerte. Entonces dije yo, bueno, pues eso es lo que hay. Entonces, bueno, eh, claro, yo terminé de estudiar, bueno, digamos, me gradué en julio de 2019, creo que fue más o menos, hace, pues eso, hace ya 2 años, y terminé y fue, bueno, pues ¿ahora qué? Entonces eso, pues montas la reel o ya tienes la reel montada y te pones a echar a todos sitios. Pero yo veía que mi reel igual no era lo suficientemente buena o que tenía muchos ejercicios de escuela parecidos a los de mis compañeros. Entonces dije yo, bueno, pues ahora hay que ir pues mejorando o añadiendo diferentes ejercicios a la reel y bueno, y seguir buscando empresas y aplicar y tal. Y luego el tema de las internships, pues las Sí. prácticas en empresa bueno, eso, en empresas grandes. A mí me interesaba en empresas del extranjero, en grandes producciones. Entonces, bueno, yo hablé con la academia de Focus, que son los de NPC, Mr. X, bueno, que están en Canadá. Eh, Hablé con ellos en septiembre y me dijeron que, bueno, que... No, hablé con ellos en agosto para intentar entrar en septiembre, pero ya era tarde para tramitar todo el papeleo, los visados y estas cosas, entonces me dijeron que sí que estaban interesados en mí, pero que para esa convocatoria no era posible. Entonces dije yo, Uf. bueno, pues voy a intentar preparar la reel de cara a enero para la siguiente convocatoria. Entonces, bueno, iban pasando los meses, me iban posponiendo la entrevista que me querían hacer y bueno, llegó enero, creo que bueno, hubo varios problemas con las producciones que tenían, se fue retrasando todo. Y claro, llegó marzo de 2020, pandemia, y claro, yo estaba, o sea, mi idea era, vale, voy a intentar entrar pues en la internship de la academia esta de NPC y todas estas empresas. Sí, como Jordi que entró, que lo comentó. Eso es, Sí. sí. De hecho, o sea, él entró digamos eso, cuando él entró, yo quería entrar con ellos, Ah, pero no hostia. pudo ser. Entonces yo, eso, en su convocatoria no pude entrar. Entonces yo me estaba preparando para la siguiente convocatoria. Pero bueno, Oh, al final no hubo siguiente convocatoria. claro, por todo. Llegó la pandemia, claro, y yo en enero, cuando vi que se iba a retrasar, y dije yo, bueno, pues vale, full focus de cara a verano de 2020, voy a intentar montar, bueno, seguir montando la reel y a ver si en verano de 2020 pues cae alguna de las internships que haya, porque en teoría iba a haber varias. En teoría, sí. Pero sí, en teoría. Entonces, bueno, llegó la pandemia y claro, yo vi que iban cayendo una a una todas las internships. Esta internship cancelada. La internship de Framestore cancelada. La de Dineg, doble negativo lo que era antes, cancelada. La de Rodeo FX, cancelada. En plan, iban cayendo todas. Y yo, madre mía, se lía. En plan de... Claro. Porque entrar en la industria es difícil y pues una de las formas fáciles de entrar es a través de internship. Y eso, pues vi que las iban cancelando todas y dije yo, vale, ¿y ahora qué hago? Claro, ahora. Entonces, Desesperación, ¿no? un poco, un poco. Entonces, luego está lo de Rockies, el concurso que hacen anual, que es Sí. eso, pues para graduados, pues presentar la reel o tus mejores trabajos y tal, y hay muchas empresas que se fijan en eso. Entonces dije yo, bueno, pues voy a intentar presentar una buena reel para The Rockies, a ver si hay suerte. Y bueno, pues no hubo suerte. Me di cuenta que en The Rockies el jurado en lo que más se fija es en Lo el aspecto estético. visual, Sí. en plan que sea bonito, que sea una reel artística. Entonces, claro, como mi reel era muy técnica, No destacado, por así decirlo. no destacó o sea, no me dieron No llega ni, hasta la final, bueno, ni lo típico no de llegué esto. ni a finalista, ni al draft, ni a nada, ¿sabes? Claro. Fue como, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? En plan de, ya he Claro, porque eso agotado The también te haría Rockies. pensar como, vale, a lo mejor todavía mi reel, a lo mejor la tienes ya como muy currada, pero ves que no llegas ni al draft, por ejemplo, y dices, joder, a lo mejor me falta todavía muchísimo más. Sí, llegué a un punto en eso, en junio de 2020, hace eso, pues hace un poco más de un año, que, pues eso, tenía la reel montada para cine, yo pues no sabía qué más hacer para mejorar la reel. Claro. Eh, y eso, pues las internships todas cerradas, en The Rockies no hubo suerte, y dije yo, pues, ¿ahora qué hago? Porque eso, pues había echado empresas, sí que había tenido alguna entrevista y tal, pero lo típico de,
pues tienes una entrevista, pasa 1 o 2 semanas, tienes la segunda entrevista, pasan 2 semanas, vuelves a escribirles, no te dicen nada, que luego al final te dicen que no. Entonces dije yo, bueno, vale, ¿ahora qué hago? Entonces, claro, con toda la pandemia vi que eso, pues todo el mundo se puso a jugar a videojuegos. Entonces vi que había trabajo en videojuegos, que había bastantes puestos de trabajo y dije yo, bueno, también vi a algún compañero de la industria que se había metido a trabajar en videojuegos, ¿no? Entonces dije yo, Claro. bueno, pues voy a intentar tirar a videojuegos. Entonces eso, pues estuve 1 o 2 meses a full con, bueno, 1 o 2 semanas con Unity, luego un mes entero con un Real y Houdini, en plan mezclando eso, pues pasar simulaciones y cosas de Houdini a un Real. Sí. Y eso, pues preparé, eso, pues preparé varios ejercicios, los puse en el portfolio de ArtStation y bueno, y me puse a aplicar a empresas de videojuegos. Total, que eso, pues me contactaron los de Cloud Imperium Games, que me querían hacer una entrevista y el proceso ¿Te fue muy rápido, contactaron la ellos a verdad. ti? Bueno, sí, o sea, bueno, me respondieron a mi aplicación, Ah, ¿sabes? O vale, sea, vale, vale. Vale, yo entiendo. apliqué, bueno, hice la solicitud en plan de, bueno, apliqué a la oferta de trabajo que vi Sí. y me respondieron en plan, sí, Diego, te queremos hacer una entrevista. Y yo, vale, perfecto. Y bueno, yo no conocía ni la empresa ni nada, en plan de Mm, yo vi que pues estos están buscando un artista de efectos, pues yo tiro, ¿sabes? ya ves. Y, y el proceso fue rapidísimo. Ah, sí. Eh, Tuve la entrevista un miércoles y el viernes ya me habían dicho que sí, que para adentro. Hostia. Y no me hicieron ni prueba, depende de la empresa y depende del departamento, pues a veces suelen hacer Una prueba una técnica, ¿no? prueba de nivel o Sí. pues tienes que hacer esto y vemos a ver qué tal lo haces y tal. Pero a mí me dijeron, no, o sea, con lo que hemos visto en tu reel es suficiente, nos gusta y para adentro. Hostia, qué guay. Y, y eso, pues empecé en octubre del año pasado y aquí sigo. Y muy contento, la verdad. Sí, estás contento ahí. ¿No te cambiarías a cine ahora? Eh, pues mira, lo he estado pensando y claro, eh, Porque realmente ahora podrías, ¿no? Porque ya como has saltado esa sí, muralla, entonces ya supongo que ya sí, sí que digamos que podrías sí. hacerlo. Y estando ahora aquí en Reino Unido también podría ser más fácil, porque claro, Claro, también. ya no necesito visa para venir aquí, ya estoy aquí. Entonces, eso, si aplico a alguna empresa, por ejemplo, bueno, en Londres, que hay muchas Sí, empresas, si casi todas. aplicara, pues eso, pues al estar ya aquí, pues podría ser más sencillo. Sí, Y tengo ya experiencia de haber trabajado pues eso, en producción real, aunque sea videojuegos, es experiencia sí, de una claro. empresa grande. Entonces, sí, podría ser, pero hay diferencias, digamos, entre cine y videojuegos. Claro. Una de las principales diferencias es digamos, la estabilidad, porque en cine los proyectos suelen ser muy cortos y los contratos suelen ser, pues, no sé, 4 meses, 8 meses, 3 meses, un año. Entonces, tienes que estar constantemente saltando de Buscando, empresa en sí. empresa, o igual tienes suerte y sí que pues, puedes estar una larga temporada en una empresa, pero no es lo normal. O sea, si te fijas, hay muchos artistas que tú ves el historial y Sí, su, está en una su empresa, una, experiencia otra, otra, y ves otra. que pim pam van saltando de empresa en empresa. Sí, luego En vuelven y luego se cambio, van y luego otra vez, sí, sí. sí, en cambio en videojuegos es más estable. O sea, yo tengo contrato indefinido. Ah, Hice hostia. un periodo de prueba de 6 meses, pues acabaron los 6 meses, me dijeron, vale, pues has pasado el periodo de prueba y ahora pues te Indefinida quedas hasta con que tú nosotros quieras. hasta que la líes y te echemos o hasta que tú te vayas, no sé, no sé. Sí, sí. Pero, pero no, aquí hay trabajo y, o sea, si yo me quisiera quedar aquí muchos años, que de Podrías. momento no lo tengo claro, me puedo quedar perfectamente aquí 3 5 7 10 años, ¿sabes? Hostia, tío. Entonces, eso, el tema de la estabilidad en videojuegos es, digamos, un factor bastante importante. Y me gusta videojuegos, o sea, me gusta lo que estoy haciendo. Entonces, pues eso, por una parte, eso, pues por el tema de la estabilidad y tal, tampoco, sí que me llamaba mucho cine, pero ahora que estoy contento y tal, digo yo creo ¿Para que qué, no? ya no tengo tantas ganas de probar cine. Sí, totalmente. Y una pregunta que tengo curiosidad es, ¿juegas al juego en el que estás trabajando? Eh, no, actualmente no. O sea, cuando empecé a trabajar, eh, sí que, o sea, sí que estuve jugando eso, pues los primeros meses bastante pues para enterarme de en qué estoy trabajando, ¿no? Pues Claro. para conocer bueno, eso, estoy trabajando en Star Citizen, Star que es Citizen, sí. el juego que estamos haciendo en Cloud Imperium Games, Sí. que es un juego de simulación espacial. Bueno, pues naves, también hay, pues, bueno, first Sí, person es, shooter, en es plan una disparos y locura tal. ese juego. Yo Ujú. recuerdo que hará 3 o 4 años
me lo instalé porque a mí todo el tema de videojuegos así, tipo No Man's Sky también. Ujú. Buah, mi ordenador iba a explotar de todo lo que tiene ese juego, ¿eh? Y no, pero no Sí, sale sí, sí. nunca. Ese juego parece que no va a salir nunca. Ya, bueno, ¿Tú sabes sí, algo? eso es otro tema. Ahora entro en ese tema, pero la cosa es, pues sí, los primeros meses sí que jugué para enterarme de cómo iba la movida y tal, pero, pero ahora, digamos, en mi tiempo libre ya no juego. O sea, ya Claro. no tengo tantas ganas de jugar porque eso ya, digamos, en horario laboral, pues tenemos que hacer pruebas o algunas veces hacemos playtest, que es eso, pues hacer pruebas del juego y jugar y tal. Pero, pero no, de vez en cuando igual hay alguna actualización que me interesa, pues yo por mi cuenta igual meterme o invito a algún amigo cuando hay un periodo de prueba gratuito. Entonces eso, se llama el Free Flight, pues la gente puede entrar a jugar. Oh, qué Entonces le guay. digo a algún colega, oye, vamos a jugar y te enseño cómo es el juego, pues para que veas cómo es el juego y tal. Y dice, esa Eh, explosión la hice yo, ¿no? sí, bueno, de eso no. Bueno, cosas que han salido sí que se pueden decir, pero Vale. bueno, yo estoy, Sí, a sí. ver, realmente yo estoy trabajando en algo que todavía no se ha enseñado Ah, vale. y tampoco puedo decir ni cuándo va a salir, ni si va a Ya, salir o ya, qué va a pasar. obviamente. Sí, Entonces, sí. bueno. Y el tema de fechas, no puedo decir nada, Ya. ya sabes, por contratos Sí, de sí, sí. confidencialidad. Eh, lo último que se dijo fue que, o sea, bueno, digamos que hay dos juegos. Star Citizen, que es el juego que ya está publicado, que es el multijugador online, Sí. que está en alfa. Y luego está Escuadrón 42, que es la campaña, la de un solo jugador. Entonces, bueno, pues de la campaña, digamos, salió un tráiler y salió una fecha que creo que era 2016, pero obviamente no salió el juego. Sí, sí, con Y eso ya hay han un dicho meme que flipas. que sí, entonces, bueno, ya ha dicho la empresa que saldrá cuando tenga que salir. En plan de, no vamos a decir fecha. Me Entonces, parece bueno, buena pues respuesta, sí. saldrá este año, el que Claro. viene, dentro de 3, dentro de 5, Cuando bueno, toque. pues cuando toque, cuando esté hecho, pues saldrá. Sí. Eh, y bueno, y eso, y el Star Citizen, que es el multijugador, está en alfa y eso pues cada X meses van saliendo actualizaciones y se va trabajando continuamente. Y bueno, y eso. Qué guay. Y esto que has dicho antes de que de vez en cuando tú tienes que, pues, playtesting o probar Ujú. lo que estás trabajando, ¿cómo trabajáis en videojuegos en el sentido de, tú tienes como una parte del videojuego en tu ordenador donde puedes probar o trabajas con el motor de juego en un grid y vas probando ahí todo o cómo funciona el tema ese? Vale, sí, yo me imagino que para la gente que no está relacionada con el mundo de los videojuegos esto es bastante complicado y de hecho, bueno, Sí, complicado. Es un mundo desconocido. Yo, totalmente, antes de sí, sí. empezar a trabajar, no tenía ni idea. Yo, pues, por ejemplo, con Unreal, cuando empecé a aprender, pues, yo abría mi proyecto de Unreal, metía mis cosas, le daba play y jugaba y punto. Sí. Pero claro, en una empresa es diferente. Eh, a ver cómo te lo explico, porque Es ni yo lo complicado, ¿no? entiendo al completo, ¿sabes? Es complejo. Tenemos como una serie de streams, se llaman, que son como, ¿cómo lo diría? ¿Que estás A como, ver, que se está como streameando el juego o cómo? no, o sea, digamos que hay como diferentes apartados a la hora de desarrollar el juego, como que tenemos diferentes apartados. Vale, Entonces, digamos que tenemos el general es Game Dev, que es en plan el desarrollo, bueno, el Game sí, Development, el desarrollo del videojuego. Entonces, pero luego hay, digamos que lo que se va trabajando ahí y luego, digamos, se hace un paquete del juego, se empaqueta y se manda a los servidores para que se juegue. Pero luego hay diferentes versiones o subcorrientes, no sé cómo decirlo. sí. Como ramas, ¿no? De cada Sí, diferente, ramas, sí. eso es. Entonces, depende de en qué estés trabajando, trabajas en una rama o en otra. Entonces, en esa rama se trabaja y puede dar fallos, pero la rama principal no se toca eh, y es con la que se juega. Entonces, eso, pues tú trabajas en una rama secundaria, digamos, haces tus Vale. pruebas y tal, y cuando digamos que ya se ha testeado bien y funciona, pues se pasa a la rama principal y eso es lo que se publica y lo que se juega. Entonces, bueno, pues luego también hay diferentes versiones, en plan, pues la parte pública, la parte de testing, que hay algunos jugadores que pueden probarla, luego hay una Sí. parte privada solo para developers y eso y funciona por servidores. Entonces, eso, pues los servidores, pues están los servidores de la empresa y luego si tú quieres también puedes probar cosas personalmente, pues tú en tu propia máquina Te puedes crear un eh, servidor, ¿no? te creas como un mini servidor Vale. y puedes ejecutar el juego.
Entonces, bueno, no sé si queda muy claro, pero esta sería la idea general. Vale. Es más complicado y yo tampoco lo acabo de entender todo muy bien, pero bueno, yo abro, Claro, esa es abro mi el... pregunta. En plan, ¿tú abres, Mm. tú abres el juego entero cuando tú quieres probar algo que tú has creado No, o vale, solo la una cosa es, sección? yo abro el, digamos, Por el ejemplo, yo editor, el he motor de visto render. vídeos de God of War, del making of, y como que tienen un nivel que es como sin texturas ni nada, como para probar los assets que están creando y todo eso. ¿Algo Ujú. así lo tienes tú? Funciona por, digamos, por niveles o por escenas. Vale, Digamos que, o sea, por ejemplo, en un programa de 3D, ya sea Maya o Houdini o lo que sea, tú tienes tu proyecto. sí. Entonces, tú abres un proyecto en el que tienes, pues, digamos, un terreno, una casa y un árbol. Eh, pero luego tienes otro proyecto diferente en el que tienes, pues, una ciudad. En otro proyecto tienes un pueblo. Vale. Entonces, bueno, digamos que todos, cada uno de esos diferentes niveles se juntan todos y luego generas el juego. Entonces, aquí es parecido. Tú Ah, vale. tienes, o sea, tú abres un nivel en el que puedes ver solo una parte del juego, digamos, o una ciudad o un vehículo o algo. Entonces puedes trabajar únicamente en eso sin tener que abrir Todo. todo el juego, digámoslo Vale. así. Sí, sí, Entonces, entiendo. pues trabajas en partes aisladas que luego se juntan unas con otras y bueno, es muy complejo, la verdad. Ya, ya, me Pero bueno, imagino. Además, con la escala del juego ese tiene que ser una locura. sí. Sí, sí, totalmente. Entonces, eso, tú cargas niveles en, pues, en el que tienes ciertos assets o contenidos con los que trabajas individualmente. Y luego eso se junta con otros, como que unos niveles se juntan con otros, se van juntando todos y ya pues tienes todo lo que es el juego. Claro, entiendo. Y quiero preguntarte cómo es tu día a día. En plan, cuando tú entras a trabajar. No sé si estás en remoto o trabajas en la oficina. Sí, yo me levanto, me De la preparo el cama y vas al desayuno escritorio, ¿no? y al escritorio y sí, yo estoy en remoto. Vale, vale, vale. Porque eso, bueno, yo empecé en remoto y actualmente seguimos en remoto. Bueno, ¿Toda la pues empresa obviamente o ya habrá gente que ahí está en la oficina? hay parte que sí que está en la oficina y la mayoría estamos en remoto. Y ahora estamos haciendo, bueno, estamos haciendo la transición de volver. Ah, hostia. Pero sí, pero la transición va a ser, digamos, una transición escalada. No va a ser todos de golpe volver a la oficina. Claro, Va a ser eso, pues un proceso de, pues eso, durante varios meses, pues ir, pues el 25% de la capacidad, el 50%, 75%. Entonces eso, iremos volviendo todos poco a poco a la oficina. Y bueno, y como se ha visto que durante la pandemia el tema de, o sea, se puede trabajar desde casa, se puede trabajar en remoto, no hay problema. Obviamente a la empresa le interesa que vayas a trabajar presencialmente a las oficinas, pero van a, bueno, dependiendo de igual del departamento para el que trabajes o lo que sea, va a haber flexibilidad de, pues igual ciertos días en casa, ciertos días en las oficinas. O sea, ahora las empresas se han dado cuenta de que sí, es posible trabajar desde casa. claro. Y a mucha gente le interesa, o sea, bueno, pues con la familia, con los críos, con cosas así, Sí. dices, pues tener que ir desplazamiento al trabajo, ida, vuelta, pierdes mucho tiempo. Entonces hay gente que pues prefiere trabajar desde casa. ¿Y Yo tú tengo ganas de ir prefieres? a las oficinas, Ah, porque porque eso, claro, tú no has llevo, estado, ¿no? claro, bueno, yo estuve una semana porque eso, mientras me instalaban el internet aquí en el piso, Vale. tuve que ir a la oficina porque eso, no podía trabajar desde casa. Entonces estuve solo una semana. Pero estaba solo, el, digamos, el personal esencial. Entonces estaban las Claro. oficinas vacías, estábamos tres o cuatro artistas por las oficinas y poco más. Hostia. Pero eso, yo a mi equipo en persona todavía no lo he conocido. Todo ha sido a través De chat, de... ¿no? Sí. Ostras, tío, qué curioso, ¿eh? Entonces, cuando tú comienzas tu jornada, ¿tenéis como un Excel o, no sé, un Google Doc con las tareas que tenéis que hacer? ¿Tenéis como un Eh, supervisor que os va diciendo, oye, la tarea que hiciste la semana pasada, quiero que en vez de que explote un poquito más, explote un poquito menos, cosas así? ujú. Eh, yo trabajo mucho junto con mi lead, que es eso, con el que pues le mando cosas que he hecho, me da feedback y luego también con el director, que Vale. sería, o sea, el director de efectos visuales, Ah, el eso. equivalente en cine sería supervisor de efectos visuales. En nuestra empresa lo llamamos director, pero bueno, Vale. es lo mismo. Entonces eso, pues em, tenemos ciertas tareas asignadas y eso pues depende, bueno, los lunes, miércoles y viernes tenemos reuniones con todo el equipo del departamento, que somos los de efectos visuales y comentamos un poco pues en lo que estamos trabajando y hay uno, bueno, el productor es el que se encarga de pues ver qué tarea tiene cada uno, ir anotando en plan,
pues qué tareas se van haciendo y esto. Entonces, bueno, eso, pues tenemos reuniones y cuando ya pues se acaba la reunión de pues hoy voy a hacer esto, esto y esto, y eso, pues tú te pones con tus tareas y luego pues cada 3 semanas tenemos como una revisión de las tareas Vale, que hemos ido haciendo, qué tareas hemos terminado y qué tareas nuevas se nos asignan. Entonces, bueno, previamente a esa reunión, tenemos reuniones individuales cada artista con la persona de producción, con el lead y con el director de efectos para ver qué planos has hecho, qué progreso has llevado y qué nuevas tareas se te asignan. vale. Entonces, eso, pues cada 3 semanas tenemos, bueno, se llaman sprints. Entonces, eso, cada 3 semanas tenemos reunión y vamos cerrando sprints. Y el conjunto de 4 sprints hacen lo que es un quarter, el Vale, cuarto sí. del año, que serían los 3 meses. Mm. Y, y eso, y el año está dividido en cuatro cuartos. Entonces, eso, pues esa sería, digamos, la división del año y las semanas en las que Claro, vamos dividiendo el entiendo, trabajo. entiendo. Qué guay. Y de curiosidad también quería preguntarte, como cuando tú creas algo en videojuegos, que te asignan como, oye, haz X cosa, realmente la libertad artística que tenéis vosotros supongo que será muchísimo más elevada que de alguien que esté trabajando en cine, ¿no? Porque supongo que en cine estará todo milimetrado de quiero que esto sea hasta aquí y no te pases de aquí porque si no al director no le va a gustar. Entonces te quiero preguntar si a lo mejor a ti te dan como un concept art o te dan unas indicaciones o cómo va el tema ese. Eh, pues respecto a eso es parecido, yo creo, a cine. Sí, Pues sí, digamos que pues hay que hacer, digamos, una explosión o una destrucción de algo. Pues lo primero es buscar referencias. vale. Eh, Luego, bueno, eso, pues tienes las referencias, haces como digamos, un blockout, en plan de, pues, a grandes rasgos qué es lo que se va a hacer. Sí, Y bueno, y empiezas a trabajar. Pero claro, libertad entre comillas, porque yo eso se lo tengo que mandar a mi lead, al director, y ellos tienen que, bueno, lo van supervisando, van aprobando y dicen, pues esto me gusta, esto no, y digamos que ellos dirigen la dirección artística por donde quieren que vaya. claro. Entonces eso, pues el director de efectos es el que se encarga de decir, pues, por dónde van a ir los tiros, digámoslo así. En plan de, queremos que esto sea más el, sí, el estilo o el look que va a tener los efectos. Vale. Y luego, bueno, obviamente eso luego se pasa al, al jefe de la empresa, bueno, a Chris Roberts, que es el CEO de la empresa, y él Sí, es el que, pues, el que lo eso, ve hay todo, ¿no? reuniones, sí, hay reuniones semanales pues eso, de toda digamos, la junta directiva o todos los supervisores y directores, y ellos van revisando el trabajo que van haciendo los artistas. Entonces, eso, pues los directores de cada departamento le presentan a Chris Roberts el trabajo que han ido haciendo y van dando feedback en plan de, bueno, pues esto me gusta, esto no, esto sí, esto no, y cosas de este estilo. Ujú. Claro. Vale, Entonces al final, digamos que sí que hay una cadena, una jerarquía de mando y siempre hay alguien por encima que va a decir, esto me gusta, esto no. Entonces, entiendo. bueno, sí. Vale, entonces tú de concept art no partes tú nunca. Eh, mm, es que es complicado. A ver, yo concretamente no. Porque yo trabajo en base a referencias, en plan dicen, queremos hacer esto, en Vale, plan pues y una te destrucción o pasan una un explosión. vídeo, vale. Entonces, claro, alguien de concept art que dibuje o haga una explosión Es raro. realista, pues digamos que es bastante complicado. Sí, Igual ciertos efectos sí que es más fácil a ver, sí que tenemos un concept artist que trabaja con nosotros que hace concepts de ciertas cosas, pero de otras no. vale. Entonces, trabajamos mucho con referencias, pues buscar referencias de películas o de otros juegos. La mayor la mayor parte de las referencias bueno, con las que trabajamos son de cine, bueno, de películas de cine, pues la explosión de no sé qué, o la destrucción de no sé cuántos. Vale, Digamos que, o sea, el nivel de calidad o el nivel de calidad que Chris Roberts sí, quiere es un nivel de calidad muy alto y el juego tiene un estándar de calidad bastante alto, sí, entonces buscan que sea lo más realista posible dentro de lo que cabe, porque, bueno, como ya sabemos, efectos en videojuegos está bastante limitado por el tema de que tiene que correr en tiempo real. claro. Pero, pero sí, eso. Ujú.
Vale, y ahora, redoble de tambores. ¿Cuál es la diferencia entre los efectos visuales de cine y de videojuegos? Expláyate aquí. Vale. Eh, pues principalmente es por tema de limitación. Claro, al tener que mover el juego en tiempo real, tú tienes que cargar pues cierta geometría, tienes que iluminar cierta geometría y calcular eso, bueno, pues todos los cálculos de la luz, las texturas, porque eso, pues la geometría tiene ciertas texturas y tienes un límite del tamaño de las texturas. Entonces ahí tienes un limitante. En cambio, en cine, eh, tú puedes trabajar, o sea, se trabaja, digamos, el render es offline, pues el render, pues tú lo mandas a la granja de render y que un frame pues tarde 15 Lo que minutos, sea, 20 sí. minutos, una hora, lo que sea, ¿no? Entonces tú tienes un plano de 5 o 10 segundos que te lo renderiza la granja pues durante toda la noche. Entonces, ahí, claro, ahí tú no tienes limitación en cuanto a cantidad de geometría o cantidad de partículas, en efecto, pues, o detalle en el humo, en este tipo de cosas. Entonces tú ahí puedes, pues, pues mucho detalle y muy realista y perfecto. Pero en videojuegos no. Entonces en videojuegos se hacen muchos trucos. Entonces, digamos, por ejemplo, explosiones de fuego, de humo y cosas de este tipo, se trabaja con partículas y con sprites, en Sí. plan, bueno, o flipbooks, que son, pues eso, Con son imágenes, ¿no? Sí. texturas, sí, son imágenes de texturas animadas. Entonces, digamos que un ejemplo sería, desde Houdini tú puedes renderizar una explosión eh, y luego conviertes eso en pues eso, pues un plano con una textura y que esa textura vaya mostrando bueno, la evolución La de la secuencia, explosión o ¿no? del Sí. humo, la secuencia de imágenes, sí. Sí. Entonces hay muchos truquillos de ese tipo, en plan de, pues no puedes trabajar con un volumen real dentro del juego, entonces se trabaja con, pues eso, con muchas partículas, con texturas. Por ejemplo, en destrucción, que yo es lo que hago principalmente, hay una limitación en cuanto al número de piezas. Yo no puedo, digamos, coger un asset, un coche, un tanque, una casa, un avión, lo que sea. Yo no Sí. puedo destruirlo o fracturarlo, digamos, y que haya 100.000 piezas y meterlo en el motor. Explota, ¿no? No se El puede. motor. Tiene una limitación, ¿no? Tiene cierto límite de número de piezas, entonces, eh, pues eso, en ese sentido estás muy limitado. Entonces, por ejemplo, eso, pues con fracturas y destrucciones, lo que se hace es, pues haces una fractura de las piezas más grandes y luego con partículas vas rellenando, o sea, en el sistema de partículas del motor de videojuegos, tú vas rellenando eso, pues para que haya pues debris y, o sea, debris que son los Sí, las escombros, pequeñitas. ujú, que serían los trozos pequeños de la destrucción, pues eso tú luego lo rellenas con partículas. Entonces, pues eso, digamos que estás bastante limitado en ese sentido. Y sí, la principal diferencia es esa, el tema La limitación, ¿no? de limitación. Que Ujú. tiene que correr en el ordenador de Fernando de Guadalajara, que tendrá una 760, que a lo mejor con que le vaya a 30 FPS tenéis que conseguir eso. Que Ujú. cuanta más audiencia, bueno, cuanta más público tengáis. Como que yo pienso que en el sector de videojuego, como que la gente que se encarga del equipo de optimizar el videojuego tiene que estar todo el rato pensando o analizando gráficas de el 50% de la gente tiene de esta gráfica para abajo, de esta gráfica para arriba, entonces tenemos que Ujú. intentar que cuanta más gente pueda jugar al juego, mejor, porque así obviamente ganarán más dinero. Sí, esto creo que también depende un poco del juego, porque nuestro juego es para la única plataforma en la que se juega es en PC. ordenador, en PC, y realmente, o sea, necesitas de hardware bastante potente para Sí. poder jugarlo. E incluso si tienes buen hardware, puede que el juego no te vaya muy bien porque, digamos, Mil tiene, cosas, es que bueno, ese juego es una todavía está en locura. alfa, tiene fallos, tiene bugs, caídas de FPS, pero bueno, que eso, al tener tanto nivel de detalle y estas cosas, pues es difícil eh, que un ordenador normal, digamos, entre comillas, se pueda jugar. Sí. Pero yo no sé, realmente no sé cómo es en otras empresas, pero me imagino que sí, que tienen que estar muy pendientes de optimizar lo máximo posible y si quieren llevarlo a diferentes plataformas, si quieren llevarlo, por ejemplo, bueno, en consola o si quieren también sacarlo en Switch
o incluso los que trabajan en videojuegos para móviles, bueno, supongo que eso será Bueno, es otra otra locura. película Sí, completamente diferente. ya No ves. sé cómo harán, pero bueno. Rascando ahí los FPS como locos. No, pero bueno, los videojuegos para móviles, bueno, realmente sí que hay juegos que tienen bastante nivel. Sí, está el Call of Duty, el PUBG Sí, sí, sí. Mobile y todo Entonces, eso bueno, que son una locura también. mm, Sí, sí. que bueno, de eso no tengo ni idea, así que. Ya, ya. Me imagino que Pero eso sí que bueno, tiene que ser el mundo del cine, el mundo de videojuegos para PC y consolas y el mundo para ujú. móviles. Y yo quiero preguntarte cómo fue vuestra reacción al ver el tráiler que sacaron de Unreal 5. ¿Cómo fue en el equipo? ¿O dijeron, bueno, nos tenemos que cambiar? Porque tú estás trabajando con CryEngine con una modificación de ese motor, ¿no? Eso es, sí, nosotros trabajamos con, bueno, una versión modificada. ¿Y cómo fue vuestra reacción? Y pues, bueno, cuando salió el tráiler salió Bueno, me acuerdo. en marzo, abril de 2020, creo. Yo todavía no había entrado a trabajar. Entonces, mm, no sé, o sea, mi Claro, no reacción fue, viste, bueno, claro. pues, o sea, bueno, eso, pues todos con muchas ganas de, wow, Unreal lo va a petar, tal Sí, y cual. Pero yo ya sabía que una cosa es entornos y otra cosa es efectos. En efectos todavía sigue siendo muy limitado. Por mucho que puedas cargar eh, pues sí, geometría con geometría. muchos polígonos, en plan mucho detalle, pero si te fijas, todas las demos son con geometría estática. Es decir, pues una estatua que no se mueve. Eh, Sí, el que luego tema le es, pones skin de un personaje y no le ujú. puedes aplicar lo de Nanite o creo que se llamaba así, ¿no? Sí, bueno, no sé muy bien cómo funciona, pero la mayoría de los entornos son estáticos. Igual sí que hay Sí, alguna animación de algún tipo. Pero claro, cuando tienes que hacer animaciones o destrucciones o este tipo de cosas, o texturas con explosiones, humo, fuego, o volúmenes, por ejemplo, claro, es algo completamente diferente. Entonces, sí que creo que Unreal 5 va a revolucionar lo que es la industria del videojuego, pero yo diría que a los efectos en videojuegos todavía les queda, o sea, todavía queda mucho que investigar bueno, para que alcancen al cine. Es que no, todavía no me imagino que se pueda alcanzar el nivel de cine, pero no. como para que se puedan acercar es complicado, Sí, habrán siempre es truquitos tipo difícil. para Hmm. simular la realidad. Siempre habrá trucos. Por ejemplo, Y mira si... The Last of Us 2, que Ujú, ese juego es una locura con lo realista que es. Yo ujú. creo que de aquí a 5 años los videojuegos se verán igual que las películas. Bueno, los juegos que quieran verse como realistas. Desde un Ya, punto, claro, claro, que no conozco todo el entorno que hay ya, detrás ya, de... no lo sé, pero si, digamos que, bueno, digamos, por poner una cifra, igual en 5 años los videojuegos tienen el nivel de calidad que hay actualmente en cine. Pero claro, el cine, obviamente, si toda esa tecnología en videojuegos se ha desarrollado, obviamente también habrá influido en el cine o el cine se Claro. habrá desarrollado de otra forma. Entonces, incluso en cine será mucho mejor. Entonces, ¿sabes? Que lleguen a estar a la par, al mismo nivel, Ya, en verdad sí. yo lo Sí. veo difícil. Sí. Es difícil. No digo que vaya a ser imposible, pero yo lo veo difícil. Sí, sí, bueno, ahora estamos viendo cómo están utilizando un real en los sets, esto que tienen como las pantallas, Ujú. como de Mandalorian y todo eso, a lo mejor Sí, el tema ese pero puede ser es, interesante. es lo que digo. En cuanto a entornos y... Sí, en cuanto a entornos, Sí. funciona de maravilla y lo hemos visto en The Mandalorian. Pero claro, como Ya mi le campo es pides un poquito efectos, más y ya, sí. eso, como mi campo es efectos, es sobre lo que yo sé y sobre lo que digo, que en efectos Claro, lo claro. veo todavía complicado. Pero no, pero sí, para entornos y para, sí, pues lo que son entornos y el Iluminación set, también, sí. eh, ya se ha visto que funciona, se puede y a partir de ahora se va a ir utilizando cada vez más. Ujú. Claro. Vale, y tu perfil que es muy, muy técnico, ¿qué parte de, bueno, tú que has estudiado eso, programación Ujú. y, bueno, que trabajas con Houdini, sabes Vex, Python y todo esto, ¿cuánto de programación utilizas tú a tu día a día? Vale, pues digamos, bueno, el día a día depende. A ver, es que, o sea, digamos que cuando preparo, o sea, cuando estoy trabajando en Houdini y abro digamos, un nuevo proyecto, tengo que hacer Una nueva bueno, factura, ¿no? una nueva herramienta o algo y la estoy desarrollando, Ah, vale. pues, digamos, cuando estoy creando el árbol de nodos y ver que funciona y tal, pues sí que uso, o sea, sí que uso Vex.
cuando lo necesito. Tampoco estoy todo el día en plan usando Vex y programando. Claro, Donde sí que tiendo a utilizar Vex porque me resulta más sencillo, más cómodo para solucionar ciertas cosas, pero cada vez me he ido dando cuenta de que eh, no, o sea, no hace falta. Si conoces los nodos, cómo funcionan, pues igual es más fácil. Bueno, a mí me pasa a veces de, vale, no sé cómo hacer esto con nodos, pues lo hago con código. Pero luego al tiempo me di cuenta de que existía un nodo, claro, y tú pero has claro, yo no, creado ese yo no nodo, lo ¿no? conocía. Entonces hice algo parecido con Vex. Pero claro, cuando te das cuenta de que existe un nodo, pues dices, bueno, pues ya no hace falta que escriba este código, pues pongo el nodo Claro, que funciona y punto. Pero el problema es eso, cuando no sabía si no sabía ni cómo funcionaban los nodos y más o menos sabía un poco de Vex, pues digo, pues intento tirar por Vex y solucionarlo con Vex. Entonces, en mi día a día, digamos que al construir algunas herramientas o algunos setups, eh, digamos, pues lo uso de vez en cuando. Tampoco mucho, pero sí que lo utilizo. Y una vez está la herramienta montada, pues como es mucho eh, saltar de Houdini al motor bueno, al CryEngine o al motor de sí, videojuegos, e ir pasando cosas y tal, y ir testeando y probando y haciendo cosas o simulaciones y tal, pues ahí cuando ya está todo montado y es ir probando cosas, pues ya no hace falta meter código. Entonces, como también hay mucho tiempo del trabajo que es ir probando, ir simulando, ir haciendo cosas, pues no estoy programando realmente. claro. Entonces, eh, bueno, para la gente que pregunta si hace falta código, pues Sí, eso te iba a preguntar. Si para trabajar en videojuegos hace falta aprender código. Eh, por ejemplo, eso, pues para Houdini, o sea, para Houdini efectos, pues en principio no hace falta. Y si lo vas necesitando, pues vas aprendiendo poco a poco. De hecho, o sea, o sea, yo sé Vex y me encanta y pues lo tengo bastante interiorizado. Pero de Python sí que sé un poco y sé leer código, pero yo no lo utilizo. O sea, yo en mi día a día no lo utilizo y previamente hice un par de herramientas, pero poco más. Entonces sí que me gustaría meterme más con lo que es Python porque, bueno, Python se utiliza para el tema de workflow y pipeline y herramientas. Entonces, para ciertas cosas sí que puede ser útil. Entonces veo que si quiero, digamos, crecer, me va a venir muy bien. Entonces sí que por mi cuenta me interesa, o sea, bueno, creo que en algún momento me meteré yo a aprender Python por mi cuenta y tal. Claro. Pero en principio no hace falta. Y si empiezas a trabajar, pues si te va haciendo falta, pues lo vas aprendiendo conforme vas trabajando, pero de primeras no es necesario. Una base yo sí que recomendaría de aprender Sí, lo básico, pero, pero sí, una tampoco hay que locura. volverse Sí, loco. porque luego Sí. ves tu reel y dices, joder, qué poco sé de Vex, ¿sabes? Sí, no, ya a ver, yo hay algunas que, pues, algunas cosas que a mí se me van la pinza e intento meter mucho Vex, pero luego, pues eso, en el día a día, pues uso poco realmente, tampoco utilizo mucho. ¿Y recomendarías a la gente que está enfocada en cine, que no encuentra un puesto en algún estudio de cine, cambiarse a videojuegos, que hay más trabajo? Porque he estado mirando en la página web de tu estudio y hay un montón de puestos que están buscando gente. Sí, de hecho, bueno, en todas las empresas de videojuegos yo creo que buscan a gente y hay mucho trabajo en Sí, videojuegos. Eh, pues con toda la pandemia y tal, y eso, yo cuando empecé a trabajar, pues yo a mucha gente de efectos yo les decía, pasaos a videojuegos. sí, Pero ahora que digamos que ya nos estamos recuperando, o sea, de todo lo que es la pandemia, ya digamos, en principio van volviendo las cosas a la normalidad, ahora hay mucho trabajo en cine. Entonces, pero digamos que antes de la pandemia era complicado, dificilillo. Si eres graduado y no tienes experiencia en producción, era difícil meter el pie. O sea, esto desde mi punto de vista, ¿eh? sí. Con la pandemia, meter el pie en cine se hizo imposible. O sea, era imposible. Nada, buscaban a gente con Eh, experiencia y ya está. y incluso no, o sea, eso, buscaban a gente con experiencia o incluso no había, o no buscaban a gente directamente porque eso, se cancelaron muchos Sí, proyectos y toda la movida. Y ahora que ya se ha recuperado y ahora, pues sí, ahora buscan mucha gente, hay mucho trabajo y dicen eso, pues ahora sí que hay mucho trabajo, se necesitan muchos artistas. Pero yo creo que hemos vuelto o sea, a la situación de antes de la pandemia o incluso igual está un poco mejor. sí, Pero ha pasado de ser imposible ha vuelto a ser difícil como meter el antes. pie si eres graduado. Entonces, o difícil o complicado, o no, bueno,
yo creo que es difícil, complicado, o depende de si tienes suerte. Entonces, sí que hay mucho trabajo y yo veo muchas ofertas, pero, pero para graduado yo creo que siempre es difícil, porque eso, no Sí, tienes experiencia, siempre piden experiencia. Eso, pues para la gente que está en España, pues si quieres salir al extranjero, muchas veces hay problemas, porque eso, si quieres ir a Canadá, te dicen que tienes que ser residente o que necesitas una visa, claro. que ellos no te facilitan la visa. Entonces, claro, si tú no te puedes gestionar la visa o no estás residiendo en Canadá, pues Claro, son eh, impedimentos, es impedimentos, imposible, impedimentos, sí. sí. Hasta que una empresa te diga, Entonces, venga, lo doy todo mm, por ti y te traigo aquí y ya está. no es imposible, pero es difícil. Sí. Entonces, actualmente, pues depende. O sea, bueno, diría, bueno, eso, que sí que hay más trabajo vuelve a haber trabajo en cine, también trabajo en videojuegos, entonces digamos que yo diría que están ahora un poco a la par, en plan de si te interesa el cine, pues apuesta por el cine y tira por el cine porque ahora vuelve a haber trabajo, hay ofertas, vuelven las internships, yo he visto que por ahí hay alguna que otra empresa que están publicando internships, Sí. entonces eso pues digamos que vuelve a haber oportunidades o opciones para los graduados. Entonces, eso al principio siempre es un poco complicado meter el pie, pero una vez metes el pie, ya es más fácil porque, bueno, a mí, por ejemplo, me ha pasado pues antes de empezar a trabajar, pues lo aplicaba a todos lados y Mm, nada. Por suerte, me cogieron en esta empresa y claro, yo una vez que ya estoy dentro de la empresa, ya tengo cierta experiencia, y encima estoy viviendo en Reino Unido, me contactaron por LinkedIn en plan de, oye, hemos visto tu perfil, tal, y me han Está contactado curioso eso. diferentes empresas. Entonces, Mm, claro, dices, eh, lo que cuesta meter el pie y una vez metes el pie, ahora ya te te empiezan a vienen buscar a... Sí. todos y dices, sí, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no, cabrón? Me responde al mail Entonces, después de 3 años, ¿no? sí, entonces yo creo que en cine un poco parecido. Yo, eso, pues conozco gente que, pues eso, ya tiene algo de experiencia y es más fácil. Han tenido más entrevistas, pues eso, pues han conseguido otro trabajo en otro sitio. Entonces, eso, la cosa siempre es meter el pie. Entonces, muchas Claro. veces es igual el momento, la oportunidad, bueno, eso, pues momento y lugar adecuado, por ejemplo, no sé. Sí, Porque, por porque, ejemplo, porque claro, yo que de la gente que conozco de 3D, yo creo que tú eres la persona que más, como, más ha trabajado el estar en un empleo relacionado con el 3D. Entonces, ¿cuáles serían como las claves para es que encontrar ese puesto? yo realmente, yo creo que tuve mucha Intentar, suerte. ¿no? Pico pala, ¿no? La cosa es, pues no desistir. Yo lo que hacía, o sea, bueno, yo lo que hice fue, pues montar un nuevo ejercicio para la reel, meterlo en la reel y aplicar bueno, sí, aplicar a muchas empresas que me interesaban a mí. Sí, Veía que no, bueno, o mientras me respondían o conforme seguía o me hacían alguna entrevista o lo que sea, pues seguía yo trabajando en mi reel y nuevo proyecto. Y meterlo en la reel. Y cuando está la reel actualizada, volver a intentar echar a las empresas. hostia. Y así ir intentando. Entonces, bueno, pues eh, coincidió que hice pues un proyecto personal de una estación espacial explotando Sí. y eso, pues apliqué a esta empresa y esta empresa está trabajando en, Cosas de pues eso, espacio, un juego explotando, del sí. espacio, de estaciones espaciales Sí. y naves espaciales y todo relacionado con el espacio. Entonces, claro, vieron en concreto ese proyecto que hice de mi reel y dijeron, nos cuadra, nos interesas. Entonces, pues, venga, para adentro, ¿sabes? De Claro. hecho, cuando tuve la entrevista con ellos, digamos que vimos mi reel, la repasamos, Ah, ¿en pero serio? sí, pero nos centramos únicamente en ese plano. Del resto de mi reel no se mencionó nada, casi, porque era lo que les interesaba, o sea, era Claro. una explosión de una estación espacial. Entonces, pues eso, estamos trabajando con estaciones espaciales y con naves y queremos hacer destrucciones y explosiones. Pues nos interesa eso, en plan de lo otro que tienes, vale, pues bien, Bien. pero no nos interesa, Nos ¿sabes? da igual, ¿no? Entonces, claro, pues fue el momento y lugar adecuado, en plan de Claro. yo tenía algo que les interesaba, ellos buscaban a alguien que tuviera eso y fue pues, sí, las piezas encajaron y para adentro. Entonces, eso muchas veces no sabes qué están buscando o es echar a las empresas igual, ven justo que tienes algo que les interesa y te dicen, pues te contratamos porque Sí. nos hemos visto que esto nos gusta. Entonces, digamos, no sé, yo creo que pues tuve suerte realmente, no sé, entonces es un poco de, no sé, no hay receta mágica o, no Ya, sé, es seguir totalmente. probando y tirar a muchas empresas
y hasta que, no sé, hasta que salga. Sí, lo único que yo diría es a lo mejor es investigar a la empresa a la que vas a aplicar. A lo mejor están trabajando. Ahora, por ejemplo, que en PC está trabajando como en la nueva de Transformers, pues yo qué sé. Crearte un plano o un proyecto relacionado con Transformers, que si explota no sé qué. Pero claro, es súper complicado aplicar en cada empresa, tiene un proyecto diferente. Entonces, si hace uno de Transformers, a lo mejor otro no le va bien. Claro, es complicado. Es lo que tú dices, no hay una Sí, receta. yo creo que si tienes claro que quieres trabajar en X empresa, digamos, pues quiero trabajar en las películas de Marvel, por ejemplo, Sí, y sabes que en Marvel hacen o X efectos de magia o que hacen, no sé, alguna simulación de agua, lo que sea, pues dices, vale, pues sé que esta empresa hace esto en concreto. Entonces dices, vale, si yo quiero trabajar en esa empresa, pues sí, enfocas tu reel y la preparas eh, para que sea acorde a lo que hacen ellos y que vean que te interesa lo que hacen y tal. Pero claro, eso es jugárselo a una sola carta. totalmente. En plan de quiero trabajar en X empresa, hago mi reel para esa empresa. Si te dicen que no, ¿qué Claro. haces? En plan de, ¿te va a servir esa reel para otras empresas o no? Entonces, claro, si lo tienes muy claro y dices, venga, a por todas y voy a mejorar la reel hasta que me acepten, Sí, pues adelante. Pero claro, yo en mi caso, pues, digamos, era para meter el pie, dije yo, bueno, pues donde me pillen. claro. Y ya una vez que me hayan pillado en donde sea, pues ya igual ya puedes decidir en plan de hacia dónde quieres tirar. Pero eso, al principio yo era, pues bueno, tener un poco en la reel ejercicios variados, un poco de todo, porque claro, no sabía yo dónde iba a acabar. Claro. Podía estar haciendo simulaciones de agua, de fuego, O lo que destrucciones, sea, sí, sí. no sé, ¿sabes? Entonces, pues eso, pues les gustó mi estación espacial y principalmente eso, pues hago fracturas y destrucciones. En plan de, pues agua no toco y otro tipo de simulaciones no hago. Pero bueno, pues es lo que hay, no sé. Claro, sí, sí, totalmente. Y que este ejercicio que tú hiciste de la estación espacial, que enseñas un montón, como que tienes una estructura de VEX increíble, de que si añado más módulos, que si Ujú. los paneles solares. Entonces, ¿cómo fue tu primer contacto con VEX y cómo desarrollaste esa habilidad que tienes, que diría yo que, bueno, de que la gente que yo conozco diría que tú eres el que más nivel tiene de VEX a nivel español? Sí, bueno. Hay gente también Sí, o sea, habrá conozco más gente cracks y cracks, sí, sí. que tiene bastante nivel, pero Sí, bueno, que igual no están tan activos por redes sociales o sí, lo que sea, pero bueno. Em, pues yo digamos que empecé a aprender Vex en serio cuando hice el proyecto del Doctor Strange, del edificio este con las sí, partes del edificio rotando, moviéndose y todo esto. Entonces pues yo quería hacer eso, pues algo tipo procedural e intentar utilizar algo de Vex. Entonces era, bueno, pues quiero que esto rote de esta forma. Y claro, ¿cómo lo hago con Vex para que rote? Entonces fue ir buscando información, pues eso, en diferentes blogs o de diferentes tutoriales y va sacando información de cómo se iba usando Vex. Entonces, lo bueno es que yo ya vengo bueno, yo ya venía de haber hecho una ingeniería en la que vi parte de, o sea, bueno, diferentes lenguajes de programación. Entonces, digamos que la base de programación ya la sabía. Lo único que tenía que aprender era este lenguaje en concreto y las diferentes funciones que se utilizan. Entonces, eso, pues, digamos que la lógica de programación yo ya la tenía interiorizada, en plan de hacer condicionales. Si pasa esto, hacer que pase esto. O sea, si no se cumple esta condición, que se haga esto otro. O hacer un bucle, en plan de, quiero que me repitas a lo largo de 10 iteraciones, que vayas sumando cada vez algo, o que vayas haciendo ciertas operaciones. Entonces, eso, lo que es la lógica de programación, yo ya la tenía. O sea, yo ya sabía programar. Lo claro. único que necesitaba era aprender. A eh, trasladar tus conocimientos a ese nuevo lenguaje. sí. Entonces, eso, pues, digamos que, bueno, entre comillas, fue sencillo porque no fue tan inmediato. Fue ir probando, ir buscando en diferentes blogs, mirar mucho la documentación de cómo se utiliza esta función, cómo se utiliza la otra. Entonces, eso, pues, poco a poco fui, a base de prueba y error, fui aprendiendo poco a poco. Claro, Hasta que, bueno, eso, hasta que vas aprendiendo nuevas funciones, ves diferentes códigos de otras personas y aprendes a hacer cosas de otro tipo, bueno, de otra forma. Y bueno, y eso. Entonces, fue un proceso largo. O sea, no te puedo decir que, va, pues en 2 meses aprendí VEX. No. Fue 6 meses, un año y todavía, bueno, aún o... Sí, bueno, aún hay algunas funciones que, por ejemplo, no conozco. Entonces, bueno, pues
ahora yo no tengo problema de mirar la documentación, leerla y digo, vale, ya sé lo que hace esta función o cómo la puedo utilizar. Pero eso, pues conforme vas viendo eh, eso, programación de otras personas o vas viendo ejemplos de otros sitios, pues vas aprendiendo poco a poco. Pero bueno, digamos que la base fundamental y la parte importante Sí, ya de la lo que es traías de Vex, casa. sí. Ujú. ¿Y lo aprendiste autodidacta o miraste algún curso o mucho tutorial de YouTube? Eh, eh, digamos sí, autodidacta, pero en base a ir, ir aprendiendo de diferentes sitios. No fue en plan de una fuente en específico. O sea, pues igual veía un curso que hacían una destrucción y Vale. usaban algo de Vex. Entonces, digamos que aprendía la parte de Vex que utilizaban para eso. Luego veía un curso que hacían otra cosa, de fuego, destrucción, bueno, explosiones, fuego, pyro, lo que fuera. Y Sí, veía que también utilizaban Vex de otra forma. Entonces, claro, yo iba picando de aquí y de allí diferentes partes de Vex, pero digamos que un curso en Vex en sí, y no lo vi. sí, es que Fue no. pues a base A no de... ser que sea un americano de estos Mm. locos No, por sí la que programación. Sí, de hay americanos sí cursos hay. por ahí y hay Pero en algún curso español también en ninguna. español, pero sí, 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 en español hay uno en Planeta CG. Ah, Eh, vale, sí. el Sí, sí, lo de conozco, lo Miguel conozco. Arribas, sí, sí. Pero, pero bueno, yo cuando descubrí que existía ese curso, yo ya había aprendido Vex, Ya, entonces dije yo, claro. bueno, pues ya no me merece la pena. Entonces, eso fue más por necesidad y de querer hacer algo. Rollo, sé que necesito hacer unas condiciones y quiero pues programar esto, pero no sé muy bien cómo hacerlo. Entonces buscaba cosas muy concretas de quiero intentar hacer esto con código. Entonces, pues típica búsqueda en Google y te lleva a un forum de, bueno, a un foro Sí, donde alguien lo ha preguntado o lo plantean o hay, pues tienen el zip file con que tú lo descargas y lo ha hecho de no sé qué forma. Entonces eso, sí, pues vas picando de aquí y de allí y vas aprendiendo. Pero no claro. fue, digamos, un curso en concreto, fue eso, pues, de aquí y de allí. Y a la gente que está, que quiere empezar en Houdini o está empezando, y obviamente que es un programa súper complicado al principio, Ujú. ¿cómo le dirías de empezar o cómo empezaste tú? Es decir, irte a una escuela, a una universidad o un curso online. Porque claro, yo, bajo mi experiencia, yo no he estado en ninguna escuela para aprender Houdini. Ujú. Tiré mucho de cursos de Applied Houdini, por ejemplo, que son súper completos y súper... Sí, que yo diría que son de los mejores. Y también, como conocía también la comunidad española, pues preguntaba, también iba mucho por foros, lo ujú. típico de decir, lo que tú has dicho, de descargarse los zip files, saber cómo diseccionar los nodos, saber cómo Sí. lo han hecho todo. Y quiero saber qué recomendarías tú o cómo lo hiciste tú. Vale, bueno, mi caso es, yo estudié en escuela, entonces, eh, pues eso, la cosa es, yo estudié en escuela. Entonces, eh, aquí depende de cada uno, pero yo creo que la mayoría de la gente sí que va a necesitar de o una escuela o alguien que te pueda decir de qué cursos mirarte y cómo aprender o qué camino seguir. Porque ahora todo el mundo dice, vale, sí, eh, tienes todo en Internet. En Internet ya hay de todo. Si buscas, tienes material de cualquier tipo. Pero si tú buscas en Google o en YouTube, pones tutoriales de Houdini y te salen 1000. Claro, Bueno, tropecientos mil. sí, Y claro, tú dices, vale, ¿y cuál de todos esos miro? ¿Sabes? No puedo ir uno por uno investigando a ver hasta que encuentre el idóneo. claro, Entonces, en ese sentido es difícil. Entonces, por eso el tema de apuntarte a una escuela y aprender en una escuela, pues tienes un temario, tienes un profesor que te sigue, tienes unas fechas en las que tú tienes que entregar ciertas cosas. Entonces, eso digamos que es más fácil en ese sentido. Puedes acabar la carrera o el máster con más o menos nivel y luego ya si tienes una base, pues ya por tu cuenta ya puedes tirar y saber por dónde buscar y ir mejorando. Entonces, en mi caso fue, yo acabé el máster con Houdini y pues ya tenía una base general de lo que era Houdini, de cómo funcionaba todo. Entonces ya fue mejorar a partir de ahí. Entonces, claro, ya conoces el programa, sabes qué tutoriales puedes buscar, cuáles, o sea, ya más o menos sabes, vale, este tutorial tiene buena pinta, este tutorial tiene claro, mala pinta. Y bueno, lo que tú has dicho, por ejemplo, los de Applied Houdini, a mí también me encantan. sí, Y, es de y lo eso, mejor que hay. pues, claro, si tú ya sabes Houdini, ves el tráiler de ese tutorial y dices, vale, pues estos tienen buena pinta. Pero si eres alguien que no conoce Houdini, no, eso, empieza de cero y no sabes por dónde empezar, es complicado. Claro, Entonces, no digo que sea imposible,
pero va a ser muy difícil. Y luego el tema de la constancia. Si eres capaz de estar 1 o 2 años por tu cuenta aprendiendo, pues, o si ya tienes una base de 3D y solo quieres aprender Houdini, eso en plan, pues cada día X horas, en plan de... Sí, pues totalmente. eso, hay que meter muchas horas. Entonces, la escuela te fuerza a hacer eso, de estar X horas trabajando, presentar proyectos y estudiar mucho y trabajar mucho por tu cuenta. Eh, lo puedes hacer tú por tu cuenta buscando tutoriales o cursos de pago. Sí, es posible, Sí, pero o es más difícil academias online porque... también hay, Ujú. claro. Sí, academias online también. Que Sí, bueno, la academia online no deja de ser sí, una un escuela. curso en el que tienes una escuela, unas clases, un temario que seguir. Sí, Entonces, eh, esto lo pregunta mucha gente en plan de, a mí me dicen, vale, ¿tú crees que es fácil o que se puede ser autodidacta? Diría, sí, pero es muy difícil y poca gente lo va a conseguir. la constancia sobre Entonces, todo es la hace falta clave. mucha constancia, sí, sí, sí. Entonces depende de cada uno. Claro, digamos que yo he pasado por escuela, entonces yo te digo, sí, sí, autodidacta se puede hacer perfectamente. Pero Claro, claro, pero no. yo no he sido autodidacta, o sea, yo he pasado por escuela. Entonces, claro, o sea, yo lo pienso con otros, digamos, con otras habilidades artísticas, por ejemplo, yo no toco ningún instrumento. Entonces, si yo me planteara tocar un instrumento, si lo quisiera hacer de forma autodidacta, sin nadie que me aconsejara, sin acudir a un conservatorio o alguna cosa de estas, o acudir a una academia en la que me den clases, ¿por dónde empiezo? ¿Sabes? Si yo me meto a YouTube y busco cómo aprender a tocar el piano, cómo aprender a tocar la guitarra, cómo aprender a Claro, tocar cierto instrumento, vas a tener 1000 tutoriales y dices, ¿por dónde tiro? Entonces, pues con totalmente. 3D o con cualquier otra cosa va a ser lo mismo. Mm. Si tú tienes una base eh, y más o menos conoces el mundillo, pues igual sí que puedes tirar por tu cuenta. Si no, vas a necesitar a alguien que te enseñe o que te ayude. Entonces, pues o buscar profesores o una academia o un curso online o cualquier tipo de o sea, cualquier cosa. Ujú. Sí, y ahora además se está poniendo mucho de moda el tener como un mentor o alguien que tengas como Ujú. un grupito y le puedas mandar como tus trabajos y te vaya diciendo, oye, mira, yo, bueno, esa persona que está como más metida en el mundillo te diga, Ujú. pues mira, esto de aquí lo podrías mejorar así o así o así. Y yo qué sé, te Sí, sale muchísimo más económico, por así decirlo, y también puedes aprender un montón en ese sentido. sí, sí, eso también es otra opción. O sea, sé de artistas que tienen eso, hacen como mentorships o no sé cómo los Sí, llaman. Pues tienen como a ciertos alumnos y les van guiando. Entonces, claro, si tú tienes una persona, o sea, por ejemplo, digamos un mentorship de Houdini, digamos, sí, pues sería, vale, no tienes ni idea de Houdini, pero tienes una base de 3D, digamos, pues con cualquier programa de 3D, pues sabes lo que es el modelado, texturizado, iluminación. eh, pues eso, le puedes guiar en el sentido de, vale, pues apúntate a este curso que es más barato que si te apuntas a una escuela, o mírate bueno, esta serie de cursos, esta serie de tutoriales, me vas enseñando tu progreso, yo te digo por dónde tirar, qué aprender primero, este tipo de cosas. Si tienes alguien que te guíe y que te ayude, sí que lo puedes hacer. sí. Eh, pero eso, lo que es completamente autodidacta, sin preguntar a nadie y por tu cuenta y buscar en internet a ver qué cursos o tutoriales, Es es muy complicado, complicado. sí, es Sí, sí, complicado, sí. es complicado. Tienes que tener eso, mucho, mucho valor de saber lo que quieres, de saber que eso es Sí, lo que te gusta y que habrá días que intentarás hacer un efecto y no te sale ni para atrás, pero tienes que eso, ser constante y, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que a lo mejor intentaba hacer un efecto ya, por ejemplo, una explosión de una casa y a lo mejor no sabía cómo hacerlo y decía, bueno, voy a pasar a otro y como que eso lo dejaba. Y realmente yo creo que esa no es la idea, a lo mejor investigar más sobre cómo hacer eso, pero yo diría que dejar un proyecto no es muy buena idea, porque claro, luego no sabes cómo... Te llega, luego tienes un trabajo y tienes que explotar una casa y no tienes ni idea, porque ese día que lo estabas intentando en tu casa no... ya. Decidiste dejarlo. Es complicado. Esto supongo que depende de cada uno. Sí que es bueno intentar como o sea, empujar tus límites o Sí, intentar ir un poco más allá y esforzarte para dar lo mejor de ti, pero también tienes que conocerte a ti mismo y saber hasta dónde puedes llegar. Entonces dices, pues eso, quiero hacer, por ejemplo, una explosión de una casa, pues igual no lo has hecho antes, pero dices, bueno, creo que lo puedo conseguir.
y sí, pues trabajar en ello e intentar hacerlo lo mejor posible. Claro, Y siempre va a haber cosas que mejorar. Entonces, bueno, pero yo sí que diría que es bueno cerrar proyectos. O sí, sea, en el sentido de, o totalmente. sea, no abandonar, pero cerrarlos. Porque si nos ponemos a mejorar un proyecto, podríamos seguir Sí, mejorándolo años y años hasta que quede perfecto, porque siempre va a claro, haber algo que no te gusta o alguien dice, no, pues esto lo podrías mejorar. Entonces yo sí que sería, bueno, yo sí que aconsejaría de una vez tienes terminado un proyecto, eh, si te dan feedback, vale, recibir ese feedback, pero digamos, cerrar ese proyecto y decir, vale, pues este feedback que me han dado, intentar a aplicarlo al próximo proyecto. Porque si te claro, quedas encerrado en un mismo proyecto durante mucho tiempo, eso también al final quema. Entonces, eso, si te quemas y al final dices, pues lo dejas y tal, y lo abandonas y lo mandas todo a tomar por saco, claro, pues tampoco es bueno, ¿sabes? sí, sí. Entonces, pues depende, eso depende también de cada uno, saber cuáles son tus límites, hasta dónde puedes llegar o... Sí, no sé, pero bueno, sí que en este mundillo hay que meter muchas horas, es Sí, mucho, mucho trabajo por cada uno por su cuenta y todo esto. sí, sí. Y bueno, para cerrar lo que es la entrevista, quiero hacerte una pregunta que yo creo que mucha gente quiere saber la respuesta que vas a dar tú. ¿Y qué es un nodo? Es buena esa pregunta, es buena. Sí. Eh, A ver qué dices. Ay, pues me has pillado desprevenido, ¿eh? Esto, o sea, a ver, yo tenía una explicación de lo que es un nodo. Eh, para mí un nodo, digamos, claro, si te digo que es como una función de programación, claro, no voy a entrar en lo que es programación. Entonces, un nodo es una instrucción. ¿Vale? Una instrucción que dices, pues quiero crear algo o modificar algo. Entonces, con los diferentes nodos, tú vas añadiendo instrucciones. Entonces, tú tienes, digamos, una información de entrada, el nodo va a transformar esa información de entrada y te va a dar a la salida algo diferente. Entonces, por ejemplo, tú tienes un nodo de transform en Houdini, por ejemplo, lo que hace es mover algo. Entonces, tú tienes a la entrada del nodo, tú tienes una caja o una esfera y lo que hace el nodo es moverlo. Y a la Claro, salida que tienes, pues la caja o la esfera desplazada. Entonces, pues los nodos son instrucciones. Tú vas sumando instrucciones y vas añadiendo. Es como el historial por ejemplo, en Maya o en otras aplicaciones de 3D, que tú tienes un historial de instrucciones que vas haciendo, pues los nodos son iguales. sí, Tú el nodo vas soltando nodos y vas aplicando instrucciones. Entonces, lo bueno de los sistemas nodales es que tú tienes ahí el árbol con todos los nodos y con todas las instrucciones y puedes decir, mira, esta instrucción no me gusta, la voy a quitar y voy a poner otra instrucción. O voy a modificarla para que en vez de que me desplace la geometría 2 metros, que me la desplace 3. Eh, bueno, pues eso es un nodo para mí. sí, sí, la verdad que ha sido muy buena respuesta. Yo lo que diría es más o menos lo que te has dicho tú, que tiene como que tú le metes información, en el nodo tú la alteras, en plan, ya sea lo que te has dicho de transformarla, animarla o cambiarle el color, y luego eso tiene un output donde te saca lo que tú le has metido más la variación que le has puesto en el nodo. Eso es. Sí, yo creo que mucha gente le gustará la respuesta que has dado. Y bueno, ya está, ya hemos terminado. Llevamos 1 hora y 8 minutos. Está Muy súper bien, ¿no? bien. Sí, sí. Y, y bueno, vamos a despedir ya por aquí el episodio. Otra vez os doy las gracias por el primer episodio que lo habéis petado, el de Jordi. Y os recuerdo que tenéis el podcast en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Y bueno, Diego, quiero que te despidas tú, que despidas a la gente del podcast del 3D. Y Pues sí, sí. no sé qué decir. Muchas gracias por oír el podcast. Os recomiendo eso, pues que si no habéis escuchado el anterior, pues que también lo escuchéis, que o sea, bueno, se tocan temas bastante interesantes y yo creo que para la gente que está empezando, pues es bastante, o sea, es interesante conocer opinión de gente pues que llevamos, aunque sea algo de tiempo y con algo de experiencia en la industria, porque yo Sí, tampoco es que sí. lleve mucho tiempo, pero eso, pues es una forma cada uno tiene su forma de ver la industria y de dar sus consejos y eso, y se tratan temas muy interesantes. Así que nada, yo creo que hasta aquí. Pues muchísimas gracias, Diego. De verdad que ha sido un programa muy guay, me ha gustado mucho tenerte aquí. Igualmente, Y seguramente dentro de unos meses o un añito volveremos a hablar, a ver si estás ya en el cine o no estás en el cine.
Genial, muchas gracias por invitarme a ti. Nada. Pues bueno, chicos, nos vemos. Un saludo.